Eh, Mi nombre es David Ríos, soy de la comunidad de Flader La Paz, Bolivia. Eso. Un aplauso para Bolivia. Ok. ¿Y qué vamos a estar hablando hoy? Pues prácticamente es un tema que es, es conocido para la gente que sufrió mucho. ¿Ok? Quiero que levanten la mano. ¿Quiénes alguna vez han dicho, este diseñador barra diseñadora está loco, está loca, no voy a hacer eso? ¿Sí? Aquí tenemos varios de los que han sufrido. Ok. Eh, nosotros como desarrolladores, lo único que tenemos que hacer es trabajar en los requerimientos del cliente. No sé qué toma, pero se ponen bien locos, ¿ok? Render Objects nos va a permitir de GDG La Paz, Organizer de Flare Bolivia, bueno, Flare La Paz, y actualmente estoy trabajando como desarrollador senior, justamente con Flare, y trabajé en una muy grande cantidad de proyectos y he visto diseñadores de todo tipo, buenos, malos, loquitos, así que pueden estar seguros de que este bien es un render object. Todos nosotros, bueno, supongo, porque estamos en una conferencia de Flutter, conocemos qué es un widget. Uno cuando empieza a aprender Flutter, cuando ve, no sé, tutoriales en YouTube, cursos en Udemy o cualquier plataforma, lo primero que escucha es, todo en Flutter es un widget. O este botón es un widget, este texto es un widget, entonces todas las clases son unos widgets, lo cual sí está bien hasta cierto punto, porque nosotros como desarrolladores que vamos a implementar una interfaz de usuario, pero también tenemos que conocer estos dos conceptos que son element y render object. Pero ¿qué tienen de relación estos? ¿Por qué es necesario que yo sepa qué es un element o un render object? Pues lo vemos por acá. Este es una también como el widget tree. Tenemos un container que de hijo va a tener un row y de hijos va a tener columns, icons, textos y diferentes componentes. Es muy similar a lo que siempre se ha venido manejando con tema de web, prácticamente cuanto a árboles. Y en Fladeras tenemos lo mismo. Si ustedes van a sus proyectos y abren el inspector de widgets, pues van a ver algo así. Una cascadita con widgets, pues van a ver algo así. Una cascadita con widgets que tienen hijos a otros, unos tienen más hijos. ¿Fuentes de qué? Ahora lo vamos a ver. Prácticamente, ¿fuentes de qué? Ahora lo vamos a ver. Prácticamente los, ele prácticamente los elements manejan referencias y el árbol manejan referencias y el árbol de elementos. ¿A qué se refiere? Trabaja en cuanto a el layout, dónde va a estar ubicado mi componente o la parte visual. Yo voy a dar primero un ejemplo que incluso ustedes lo pueden ver, para que no piensen que me he robado el ejemplo, pueden ver, para que no piensen que me he robado el ejemplo. Si ustedes van a YouTube y escriben Flutter Render Object, si ustedes van a YouTube y escriben Flutter Render Object, lo más probable es que el ejemplo que les salga es una burbuja de mensaje, donde en la parte derecha inferior, pues tenemos la hora o tenemos hace cuánto tiempo ha sido enviado el mensaje y también tenemos el texto. ¿Cómo harían ustedes esto? Bueno, ¿cómo haría yo? Tal vez ustedes lo hacen mejor, pero alguien que está empezando en Flutter, lo que haría es directamente usar un widget llamado wrap para poner los dos componentes y que se vaya acomodando esto. Pero van a ver que da un problema. Acá voy a intentar correr esto. Voy a este ejemplo de acá. Ok. Dos. Esperemos que esta vez corra.
corriendo, pero no están. Déjeme piso. Ok, ahora sí. Acá voy a agrandar el código y como les comenté, solamente son dos textos. Entonces, ustedes pueden ver que acá en la parte de abajo a la derecha, pues tengo hace cuánto ha sido enviado el mensaje. Es un texto hardcodeado, así que no le tomo mucha importancia. Texto hardcodeado, así que no le tomo mucha importancia. Pero vean esto, voy a intentar quitar aquí todas las configuraciones posibles. Bueno, lo voy a dejar como está. Y yo lo único que voy a hacer es empezar a escribir un texto. Digamos que, hola, bienvenidos a Flutter. Es cuando utilizamos render objects. Es cuando utilizamos render objects. Lo vamos a ver en un momento. Venimos acá. Un momento. Venimos acá. En los widgets nos importa el renderizado mediante el método build, pero en los tenemos múltiples métodos que nos importan. Como les comenté, nos importa el tamaño, el layout, nos importa el tamaño, el layout, donde se posiciona, el paint, donde se posiciona, el painting, que es cómo se va a pintar, y la semana mostrar un ejemplo, que es cómo se va a pintar, y la semana mostrar un ejemplo propio de qué pueden ser los render objects para que sea un poquito más fácil de entender todo esto, Sí. Este ya es el ejemplo corregido en cuanto a render objects. Le voy a cambiar el tamaño del texto. Bueno, se ve bien, ¿sí? Para no perder. Ok, ok, en primer lugar, ok, en primer lugar, en esta nueva versión, o bueno, utilizar que podemos validar cuando no hay ningún texto y pintar algo en específico. Yo podría no pintar nada prácticamente. Una vez yo tengo un carácter, puedo manejar la posición de ambos componentes. Y vamos a escribir el mismo texto. Hola, bienvenidos a Flutter Conf Lab. Ok, hasta acá creo que tengo el mismo comportamiento que tenía con el otro componente. Pero ¿qué pasa si yo escribo caracteres? Acá ya puedo caracteres. Acá ya puedo ir jugando con el posicionamiento. Puedo ir jugando con el posicionamiento y puedo tener diferentes widgets prácticamente en una sola línea. Una vez ya choca, prácticamente que este es el punto de choque entre los dos textos, pues ya se acomoda automáticamente. Y si yo escribo otro texto, pues igual. Entonces, esto es algo que solamente se puede hacer con Render Objects. ¿Y cómo nosotros desarrollamos esto? Ok. Ok. Lo único que yo estoy haciendo, en primer lugar, es crear la base, que viene a ser un text field, con un componente que se llama timestamp chat message. Este componente va a ser un render object. ¿Cómo yo creo mi primer render object? Pues pongo el nombre de mi clase y lo extiendo de primero un render object widget, que va a ser el que va a ser como la conexión entre el render object y mi widget. Y hay diferentes tipos. Yo estoy usando uno que se llama leaf render object widget, que es cuando ya sabemos que mi widget no va a tener ningún hijo, no va a tener ningún child. En este caso nos sirve a la perfección. Y mandamos simplemente lo que vamos a tener. En este caso, texto, a qué horas enviado, el text style y el text style de a qué horas enviado. Acá nosotros tenemos que hacer override de dos métodos. El primero es create render object. Este método create render object
Se va a ejecutar cuando Flutter detecte que se ha creado algo nuevo. Yo lo único que voy a hacer es, bueno, retorno un nuevo render object con todos los parámetros que se me han pasado. Y en caso de que se actualice, voy a hacer exactamente lo mismo, pero actualizando valores del render object que haya tenido anteriormente. Ahora, es un poquito confuso esto, porque hay render object en todo lado, o sea, la palabra render object está en todo lado. Esta es otra clase aparte, y acá, que va a extender de render box. Acá ustedes pueden usar la clase render object para widgets simples, o render box para widgets que se van a renderizar dentro de alguna caja. Entonces, acá, y yo lo único que voy a hacer es un estilo o una determinada configuración, tanto para el tema de el texto como para el envío. Luego, tengo otras variables que lo que van a hacer es calcular el tamaño del texto, prácticamente el ancho que está ocupando, para ambos casos, para el texto que estoy dibujando en cuanto al mensaje y el texto de hace cuánto tiempo se ha hecho el mensaje, se ha mandado. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero quiero que nos concentremos en este método. Este método perform layout lo que va a hacer es determinar dónde tiene que pintarse mi texto. Es por eso que cuando yo es por eso, este perform layout lo único que va a hacer es, en primer lugar, pues tenemos la cantidad de líneas que vamos a estar manejando en un determinado, se podría decir diseño muy complejo. Lo que estamos haciendo es hacer lo que hace Flutter por defecto, hacer lo que hace Flutter por defecto o por dentro, porque al final Flutter lo único que hace es pintar líneas, pintar letras, pintar rayas, y lo que nosotros estábamos haciendo es lo mismo. Primero obtenemos el tamaño, y ustedes me dirán, pero ¿en qué momento pintamos todo lo que tenemos que pintar? ¿Cómo creamos nuestro widget que se llame text? Pues es otro método súper largo. Que está acá. Tenemos un método paint, como les comenté, eran varios métodos. El primero era perform layout, tenemos el de paint, que lo que va a hacer simplemente es pintar nuestro texto. Lo vamos a pintar en un determinado offset y vamos a pintar el texto que dice enviado a tal hora en un determinado offset. En cuanto a configuración de semántica, lo único es el texto que va a tener. Este label es para, este label simplemente es para cuando un asistente de voz pues, pueda leer nuestro mensaje. Y el text direction para saber en qué dirección se tiene que leer el mensaje. Ok. Prácticamente así es como funciona un render object. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo que repintar mi componente cada vez que escribo una letra? Cada vez que yo escribo acá, no sé, un nuevo carácter y hay un salto de línea, ¿cómo sé yo que mi componente tiene que llamar a estos métodos para volver a... Es porque trabajamos con lo siguiente. Tenemos tres métodos como tal que se llaman mark needs layout. Esto lo que hace es avisar a mi componente que tiene que ejecutar el método de performance. Y tenemos el mark needs semantic update, que lo que va a hacer es avisar a mi componente que tiene que trabajar en tema de semántica. Ok. Pero ¿cuál dice a mi componente que tiene que volver a pintarse? Mark needs layout por dentro tiene otro método que se llama mark needs paint, que lo que va a hacer es pintar mi componente. Ok. Este es el ejemplo que nos da Google como tal en su video de YouTube, que personalmente pues me parece bien completo, pero siento que tal vez para una charla de esta duración es un poquito difícil
de que ustedes lo aprendan. Entonces yo he preparado otro ejemplo que tal vez va a ser un poco más fácil para que se entienda cómo ustedes pueden crear un componente personalizado. Pum, tengo y lo corre. Ok. ¿Quiénes alguna vez se han preguntado cómo hago un paint en Flutter? ¿O cómo funciona el paint? Bueno, ahí veo alguna manito levantada, entonces ahorita lo vamos. Acá tenemos prácticamente es una aplicación de escritorio donde yo puedo hacer un dibujo y yo le puedo cambiar el grosor a la línea o directamente cambiar el color. Ahora, para trabajar esto, yo no he usado ninguno de los widgets que vienen en Flutter, el el gesture detector o algún widget para detectar gestos o que he hecho tap en la pantalla o algo. Todo ha sido mediante render objects, lo cual es un poquito es mucho más óptimo, pero es un poquito más de código, pero no es tanto como el anterior ejemplo, así que lo vamos a ver acá. Ok, ¿cómo empieza todo? Yo estoy creando una pantalla con lo siguiente. El código no es tan limpio que digamos, pero lo importante es que vean cómo está funcionando esto. Yo tengo en una pantalla un row con dos componentes. El primero es mi canvas, donde se va a pintar todo, que es esto de acá. Y el segundo viene a ser un ticker de colores. O sea, estos de acá, estos colores, pues creo que no es muy necesario explicar esto de manera rápida. Es una librería que he sacado en pub.dev, que lo único que va a hacer es eh, darnos una función para cuando seleccionemos un nuevo color. Acá yo estoy usando Value Notifier o ustedes pueden incluso usar setState para setear un color y ya. Y lo mismo con un slider. Simplemente tengo un multiplicador que si va a ser por 1, que es el tamaño original, o hasta 2.5, digamos. Y exactamente lo mismo. Lo interesante ocurre acá. ¿Cómo yo puedo hacer un Flutter que pueda dibujar en la pantalla eh, sin usar ningún widget para detectar gestos? Pues aquí viene el truco. Acá yo he creado un widget que se llama Drawing Canvas, que lo único que va a pasar es el multiplicador de qué tan ancho es y el color. Este, lo único que nos devuelve es un painter, que viene a ser un render object widget. En pocas, el que va a unir nuestro render object y nuestro widget. Acá tenemos los dos métodos que teníamos, que es el create y el update. En el create simplemente estoy creando un canvas con valores por defecto. En cambio, en el update, lo que estoy haciendo es mandar los valores que acabo de actualizar. Al momento de ser creado por defecto, en este caso de acá arriba, se va a crear con un multiplicador de ancho o prácticamente por 1 y el color va a ser negro. Los tengo acá como variables privadas y ya. Esto es todo para que me funcione por lo menos el canvas. Ahora, yo tengo el método paint. Lo único que va a hacer es pintar una lista de puntos del color y del ancho que tengo definido. Los que hayan trabajado con Custom Painter, pues esto es exactamente lo mismo. Pero ¿qué puntos voy a estar pintando? Cada vez que yo maneje un gesto en mi pantalla, voy a estar agregando puntos que van a ser pintados o prácticamente puedo dejar de agregar puntos cuando se suelte ese gesto. ¿Cómo hago eso? Mediante este método que se llama Handle Event, que viene por defecto, pues, una vez teniendo eso, ya podemos sacar este efecto. Ahora, ¿cómo hago para
Ahora, ¿cómo hago para actualizar los valores? Simplemente tenemos un método que se llama update parameters, en el que le vamos a pasar el nuevo valor o el nuevo ancho multiplicador y un nuevo color. Si alguno de estos cambia, yo llamo a Markit Paint para que se vuelva a ejecutar esto y se actualice el pintado en mi pantalla. Y si no, pues no hago nada. Si no, solamente retorno para que todo sea óptimo. En el tema, en el tema del color, pues igual actualizo el color, actualizo el ancho. Tema del color, pues igual actualizo el color, actualizo el ancho. Y eso es absolutamente todo. En cuanto al tamaño, pues yo digo, quiero que agarre el tamaño máximo. Esto es lo que hace un expanded o esto es lo que hace un spacer o cuando uno usa el double punto infinity. Lo único que hace es setear un size. El componente va a estar agarrando el tamaño máximo y es por eso que lo puedo poner dentro de un expanded. Esto hace que nosotros podamos crear render objects responsivos y pues es súper útil. Prácticamente es eso. Ustedes van a simplemente cambiar el color, llaman al método Paint y pues es muy similar a un Custom Painter, pero tomando en cuenta el tema de manejar eventos o manejar algún tipo de interacción o algo. A mí me ha pasado que muchas veces he hecho Custom Painters y decía, ¿y cómo hago que este Custom Painter gire mientras aprieto un botón? ¿O cómo animo un Custom Painter? Pues la respuesta es manejando Render Objects. Entonces pueden ir metiendo animaciones, algún controller o algún... y bueno, aquí vuelvo a mostrar el resultado, lo vuelvo a cargar esto. Ujú. Y no sé, voy a hacer una raya. Y si yo extiendo esto, pues como pueden ver se agranda, se hizo, ah, puedo cambiar el tamaño y pues es súper fluido. Entonces, ustedes pueden estar tranquilos de que su aplicación va a correr no solo a 60 frames, sino esto les puede correr tranquilamente a 120. ¿Por qué? Porque ustedes están creando el componente directamente desde la base. Así que creo que eso es todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Gracias. ¿Mm? Aquí hay una pregunta. Sí, yo trabajé en una empresa donde trabajábamos justo con esto para planos de seguridad. Es decir, tú ponías la foto de, no sé, del plano de todo de todo este edificio, de todo el campo, y uno podía arrastrar diferentes componentes, como por ejemplo, esta cámara va a estar en esta esquina, va a cubrir tal ángulo, hasta tal parte. Entonces, para trabajar con ese tipo de implementaciones, uno pues tenía que trabajar bastante con el tema del zoom. Los render objects permiten trabajar ciertas escalas como tal. Y ahí pues sí toca, sí uno puede combinar lo que vendría a ser tal vez el uso de otros paquetes junto a mi render object, porque el tema de espaciados en el render object viene a ser algo bien local. Es decir, que si yo estoy no sé, una distancia de 20 píxeles de la izquierda a la derecha, por más que yo haga zoom, eso va a seguir siendo 20 y no va a cambiar porque ya yo lo estoy trabajando a bajo nivel. En cambio, cuando lo trabajo como widget, prácticamente la vista que me da Flash. En cambio, en un render object, eso no cambia por más que le haga zoom. Entonces, lo que nosotros hacíamos era directamente usar una librería para hacer zoom a widget. eh, y le hacíamos zoom a un render object y eso nos permitía manipularlo normalmente sin que haya que hacer algún recálculo o alguna cosa extra. Por lo menos así es como lo hemos trabajado. Igual, en todo caso, dentro de tu aplicación, y eso, no sé si tienes alguna otra duda. ¿Sí? Puntos que se ha dibujado dentro de la pantalla, la tenemos como una propiedad interna dentro del render object, ¿no? Si yo desde afuera quisiera interactuar con esto, o bien sacar cuál es la figura que tenemos,
O decir, ¿sabes qué? Quiero limpiar esto de aquí. Tendrías que más bien hacer tipo una inversión de dependencias, algo de inyectar la lista desde arriba para poder interactuar con ella. ¿O cómo lo harías? Por curiosidad. Eh, sí, o sea, lo que uno puede hacer es exactamente, exactamente eso, o sea, que sea un render object o mandar un callback que se ejecute en el paint o cuando se hace algún pintado o algo. Ahora, bueno, no es un bug, es un feature. Ya. En Paint, si ustedes, por ejemplo, pintan una línea y luego pintan otra y luego quieren pintar otra con otro color, pues yo no puedo. O sea, esto me cambia absolutamente a todo. Entonces, ahí va un poco la parte de la respuesta de Antonio. ¿Yo qué tendría que hacer para solucionar ese caso? Cada vez que yo dibujo una línea, prácticamente podría tener un callback que me devuelva ese array de puntos y almacenarlo en otro array. Entonces tengo cada línea la tendría prácticamente en una posición y pues podría manipular líneas individualmente, cambiarle el color solo a esta línea o a esta otra línea. Jugando con eso, ya puedo incluso trabajar con arrastrar esta línea, moverla del lugar, o solo esta otra, o incluso han visto en el mismo Paint, creo que pueden, bueno, en todo lado pueden hacer Control Z. Entonces acá ustedes ya pueden meter interacción con teclado, que puedan apretar Control Z y desaparece una línea, otro Control Z y desaparece la otra, entonces ya jugar de esa parte. Entonces sí, pueden mandar prácticamente funciones acá, no hay ningún problema, siempre y cuando las pasen por acá, por el puente. Si ustedes no lo pasan por el puente, no van a poder actualizar. Esa función cambie, en caso de que algún valor cambie. Y pues eso es súper importante. Por eso es que yo mando el color y el ancho por acá. Pueden mandar absolutamente lo que siempre y cuando lo manden por el puente, que viene a ser el render object widget o el LM. Eso, no sé si hay algún otro. Tú puedes, has trabajado esto como si fueran layers también, o Como si fueran, ¿qué? layers, capas. Eh, Con esta opción, sí y no. Sí alguna vez experimenté, pero la solución no son render objects como tal. Hay un concepto que se llaman shaders, que pues permiten trabajar con capas. Uno trabajando con shaders puede trabajar con, por ejemplo, animaciones en cuanto a, no sé, un gradiente que vaya cambiando de color en la pantalla, o prácticamente poner filtros, capas una encima de otra. Entonces, eso es un poquito más tema de shaders, en caso de que lo quiera buscar, es shaders. Igual Google tiene sus propios videos, documentación para trabajar con shaders. Pero en este caso, un render object viene a ser un objeto único. Entonces, no es como que puedo pintar dos componentes encima solo usando una clase de eso. Tendría que crear varios. Pero en caso de que se quiera crear en una sola, pues pueden usar shaders. Es otro tema. No es muy parecido al resto. ¿Y otro? En este caso, yo quería saber cómo puedo interactuar con los otros eventos. Mostraste el evento de arrastre, de drag and drop, pero si quisiera manejar el evento de, no sé, de clic, doble clic, Ok. ¿cuál sería el callback? Básicamente sería el ejemplo. De la misma forma que nosotros, bueno, nosotros tenemos los pointer events. Entonces, eh, ¿afuera? Simplemente hay muchos eventos que extienden de pointer event, que prácticamente es lo que haces con el dedo. Y hay ese evento. Igual hay on pointer double tap event, on pointer. En este caso, ¿cómo detecto el tap? Simplemente con el up y el down. En esta charla, espero que se lleven algo nuevo. En caso de que alguien tenga, y gracias.